Buenas tardes a todos, mi nombre es Federico Venegas y el día de hoy junto a mi compañera Belén Olivera vamos a hablar un poco acerca de filtros como parte de estas conferencias iniciales del trabajo práctico integrador de bioingeniería. Para comenzar vamos a definir qué es un filtro. Un filtro puede ser entendido como un sistema que se crea para modificar de una forma determinada una señal o un grupo de señales que pasan a través de él. Esta señal o este grupo de señales que pasan a través de él, es decir, que van a ser filtradas, pueden ser de distinta naturaleza, como por ejemplo señales ópticas, acústicas, mecánicas o inclusive señales eléctricas. Y de aquí que existan también, dentro de las clasificaciones de filtros, distintos tipos según sea la naturaleza de la señal a tratar. En nuestro caso puntual, como vamos a estar trabajando con señales de naturaleza eléctrica, como bien son, por ejemplo, la corriente eléctrica o la tensión eléctrica, vamos a centrarnos puntualmente en los filtros electrónicos y los vamos a definir como aquel tipo de filtro que pondera las distintas componentes de frecuencia de una señal eléctrica para lograr una señal de respuesta a la salida del filtro, es decir, una señal filtrada que contenga un espectro de frecuencias deseado o buscado por nosotros. Como clasificaciones generales de los filtros se tienen las siguientes. En primer lugar, un filtro puede ser lineal o no lineal, lo cual dependerá pura y exclusivamente de si su comportamiento puede ser expresado o modelado mediante ecuaciones lineales. En segundo lugar, un filtro será analógico o digital según tenga como finalidad filtrar señales del tipo analógica o digital respectivamente. Aquí podemos recordar que una señal del tipo analógica podría tomar cualquier valor dentro de un determinado intervalo, generalmente intervalo de tiempo, mientras que por el contrario una señal digital solamente tomaba valores discretos dentro de un determinado intervalo. Por último, un filtro podrá ser activo o pasivo según cómo sean los elementos que constituyen su estructura. Para el caso de filtros activos, generalmente estos están compuestos por amplificadores operacionales, los cuales nos permiten, además del proceso de filtrado, obtener una ganancia o amplificación de la señal. En el caso de filtros pasivos, estos solamente están compuestos por redes de resistencias y capacitores y en algunos casos de inductores, aunque estos últimos, debido a que son componentes muy voluminosos, costosos y pesados, generalmente son dejados para trabajar en altas frecuencias y en potencias medias y altas. Los filtros funcionan como selectores de frecuencia, lo cual implica que, dada una señal de entrada, solamente permitirá el paso de aquellas frecuencias de la señal que caigan dentro de una determinada zona de interés, a la cual denominamos banda de paso, y rechazará aquellas frecuencias que caigan por fuera de esta zona de interés, zona a la cual denominamos banda de corte o banda rechazada. Para el caso de un filtro ideal, la transmisión en la banda de paso debería ser sin ningún tipo de atenuación y la ganancia en la zona de corte o en la banda de corte debería ser nula. Esto ya veremos que no es posible lograr en la práctica. Sin embargo, sí es posible acercarnos bastante a la respuesta de un filtro ideal mediante la implementación de filtros de órdenes superiores. A la derecha podemos observar los distintos tipos de filtros según cómo sea su función de selector de frecuencia. En primer lugar tenemos el filtro paso abajo, que es un tipo de filtro que permite el paso de frecuencias hasta un cierto límite dado, límite al cual conocemos como frecuencia de corte, y atenuará todas las frecuencias que se encuentren por encima de ese límite. En el caso de filtros pasaltos, este tipo de filtro deja pasar las frecuencias que se encuentren por encima de esa frecuencia de corte y atenuará todas aquellas que se encuentren por debajo de la misma. Luego tenemos a los filtros pasabanda y rechazabanda, los cuales tienen la particularidad de tener dos frecuencias de corte. Para el caso de filtros pasabanda, estos permiten el paso solamente de frecuencias que se encuentran contenidas dentro de una determinada banda y rechazan
aquellas que se encuentren por debajo de la frecuencia de corte inferior y por encima de la frecuencia de corte superior. Para el caso de los filtros rechazabanda, estos permitirán el paso de frecuencias que se encuentren por debajo de la frecuencia de corte inferior y por encima de la frecuencia de corte superior, rechazando solamente aquellas frecuencias que se encuentren contenidas dentro de esta banda que quede determinada por las frecuencias de corte. Otro parámetro importante, especialmente de los filtros pasabanda y rechazabanda, es el ancho de banda, que resulta de la diferencia de la frecuencia de corte máxima menos la frecuencia de corte mínima. Y se tiene también la frecuencia central o frecuencia media, la cual se calcula como la suma de las frecuencias de corte superior e inferior sobre 2. Retomando lo que dijimos anteriormente, la frecuencia central o frecuencia media es un parámetro exclusivo de los filtros pasabanda y rechazabanda y se calcula como la suma de las dos frecuencias de corte sobre 2. A la derecha podemos observar un gráfico donde se ven claramente todos los parámetros que hemos mencionado hasta el momento. Las frecuencias de corte superior e inferior, F2 y F1 respectivamente, el ancho de banda y la frecuencia media. Por otro lado, una generalidad que se cumplirá para todos los tipos de filtro será que cuando la señal de entrada toma el valor de la frecuencia de corte, la salida reducirá su valor al 50% de la potencia de la señal de entrada, 1,41 veces la tensión de entrada o también 3 decibeles con respecto a la entrada. Como dijimos anteriormente, el orden de un filtro es un parámetro importante a la hora de la construcción de un filtro, debido a que el mismo nos determina o nos indica qué tanto podremos acercarnos a la respuesta de un filtro ideal. El orden de un filtro viene dado por la cantidad de componentes almacenadores de energía que conforman su estructura. Así, por ejemplo, en el caso de filtros pasabaltos que se observa en la figura, al estar compuesto solamente por una celda RC, es decir, que cuenta solamente con un capacitor, podemos determinar que se trata de un filtro pasabaltos de orden 1. El orden determina entonces la atenuación del filtro en la banda de transición, y lo que nos permite es, al aumentar el orden, mejorar la pendiente de corte, lo que nos indica que un mayor orden implica una mayor tendencia hacia la respuesta del filtro ideal. Pasaremos entonces ahora a hablar de filtros pasivos. Como mencionamos previamente, los filtros pasivos son filtros electrónicos formados únicamente por combinaciones, ya sean serie o paralelo, de elementos resistivos, inductivos o capacitivos. Las principales ventajas que encontramos con respecto a los filtros pasivos y en comparación a los otros tipos de filtros son su bajo costo, su fácil implementación, el que no requieran de fuentes externas, como sí lo requieren por ejemplo los filtros activos, y que son ideales para aplicaciones en alta frecuencia y alta potencia. Por otro lado, también se presentan desventajas, como son el tamaño y el volumen de los inductores, el costo de estos últimos, y debido a esto están generalmente limitados a circuitos o celdas de resistencias y capacitores. Un filtro pasivo pasabajos, entonces, será un filtro pasivo que permita el paso de frecuencias que se encuentren por debajo de cierto límite o frecuencia de corte y bloquee o atenúe aquellas frecuencias que se encuentren por encima de dicho límite. En la figura podemos observar cómo se construye un filtro pasivo pasabajos, con una combinación de resistencia y capacitor, donde este último está conectado a tierra. Esto es así porque se tiene la finalidad de ofrecer un camino de menor resistencia a todas las señales o componentes de alta frecuencia, debido a que, por sus propiedades, la reactancia capacitiva disminuye al aumentar la frecuencia de la señal. Por otro lado, para el cálculo de la frecuencia de corte de un filtro pasivo pasabajos, podemos considerar que esta ocurre cuando el circuito entra en resonancia, lo cual implicará que el valor de la resistencia se iguale al valor de la reactancia capacitiva. Por lo que, haciendo uso de esta propiedad, podemos llegar a la conclusión de que la frecuencia de corte será igual a 1 sobre 2pi
por el valor de la resistencia por el valor de la capacitancia. Por último, a la derecha podemos observar un gráfico de cómo evoluciona la respuesta del filtro a medida que aumenta la frecuencia y nos acercamos a la frecuencia de corte. Un filtro pasivo pasaaltos será un tipo de filtro que permita el paso de frecuencias que se encuentren por encima de cierto límite establecido o frecuencia de corte y atenúe y bloquee el paso de aquellas frecuencias que se encuentren por debajo de dicho límite. Observamos cierta similitud con respecto al filtro pasivo pasabajos, tanto en la construcción del mismo como en el cálculo de la frecuencia de corte. En primera instancia, para la construcción de un filtro pasivo pasaaltos, notamos que solamente basta con intercambiar la posición de los elementos que habían sido utilizados para la construcción de un filtro pasivo pasabajos. Por otro lado, para el cálculo de la frecuencia de corte, notamos que se realiza de la misma manera, ya que hemos considerado que la frecuencia de corte ocurre cuando el circuito entra en resonancia. Por último, observamos la respuesta del filtro a medida que nos acercamos a la frecuencia de corte y una vez que hemos pasado por ella, a medida que nos alejamos de la misma. Para la realización de un filtro pasivo pasabanda, se tienen dos disposiciones o configuraciones posibles. La primera configuración, ubicada a la izquierda, se trata de un filtro pasaaltos conectado en serie con un filtro pasabajos, donde ambas celdas RC son diferentes, es decir, sus componentes tienen distintos valores. Aquí se puede calcular la frecuencia de corte de cada uno de los filtros y a partir de aquí calcular el ancho de banda. En la segunda disposición, ubicada a la derecha, los valores de resistencia y capacitores son idénticos. En este caso, para esta disposición, solamente se calcula la frecuencia de trabajo o frecuencia central mencionada con anterioridad y no se puede controlar el ancho de banda del filtro resultante. En ambos casos podemos observar, tanto en escala lineal como en decibeles, la respuesta del filtro. Por último, se tiene el filtro pasivo rechazabanda, también conocido como filtro notch debido a la particular forma que describe su respuesta. Este tipo de filtro es utilizado generalmente para eliminar la frecuencia de red, es decir, 50 Hz, y así evitar que la misma se acople en los circuitos. La disposición más común, y la que puede observarse en la gráfica inferior, es conocida como rechazo en doble T, y en este caso tampoco se puede controlar el ancho de banda del filtro. Pasamos ahora a hablar de los filtros activos, los cuales son de gran interés debido a que son especialmente utilizados en dispositivos y equipos electromédicos que operan a baja frecuencia. Los filtros activos presentan grandes ventajas con respecto a los filtros pasivos, como ser, por ejemplo, el hecho de permitir eliminar las inductancias, las cuales habíamos mencionado que eran elementos voluminosos, pesados y costosos. Por otro lado, permiten un fácil diseño de circuitos complejos y proporcionan ganancia, lo cual es muy importante cuando se trabaja con señales biológicas. Por otra parte, también presentan algunas desventajas, como la necesidad de estar conectados a una fuente de alimentación externa o que su respuesta esté limitada por la capacidad o las características del amplificador operacional utilizado y que no se puedan utilizar en sistemas de media y alta potencia. Pasamos ahora a hablar de la función de transferencia. La función de transferencia es una herramienta que nos permitirá estudiar el comportamiento de un filtro y se define como una expresión matemática que caracteriza las relaciones de entrada-salida de sistemas lineales e invariantes en el tiempo en el dominio de la frecuencia compleja. De esta forma, entonces, la función de transferencia se expresa matemáticamente como la transformada de Laplace de la salida dividido por la transformada de Laplace de la entrada del sistema. A la derecha podemos observar una tabla donde se aprecia que tanto para distintos órdenes de filtros como para distintos tipos de filtros, es decir, pasabajos, pasaaltos, etc., se tendrá un tipo de función de transferencia distinta. Los parámetros que utilizan las funciones de transferencia y que observamos en las tablas son h, que es una constante, omega sub 0 es la frecuencia de trabajo del filtro y S
es la variable compleja. Las configuraciones básicas de los filtros activos de primer orden son las siguientes. Por un lado tenemos a los filtros pasabajos de primer orden, donde notamos que ahora se ha adicionado a la estructura previamente utilizada para la construcción de filtro pasivo un amplificador operacional y una resistencia a la entrada, la cual nos permitirá calcular la ganancia del filtro. La ganancia del filtro la calcularemos en este caso como la relación entre menos Z2 sobre Z1, donde Z2 es la relación en paralelo entre el capacitor y la resistencia 2 que se encuentran en la realimentación del amplificador, y Z1 es la resistencia R1 ubicada a la entrada. A la derecha podemos observar un gráfico de la respuesta del filtro contra la respuesta de un filtro ideal. En segundo lugar, podemos observar la configuración pasaltos, donde nuevamente observamos cierta similitud con la red pasiva, solamente que ahora se ha adicionado un amplificador operacional y una resistencia R2 en la realimentación, la cual nos permitirá nuevamente calcular la ganancia del filtro como la relación entre menos Z2 sobre Z1, donde en esta oportunidad Z2 es R2, es decir, la resistencia de realimentación, y Z1 es la relación serie entre el capacitor y la resistencia de R1. Por último, observamos a su derecha la gráfica de la respuesta del filtro comparado con la respuesta de un filtro ideal. La última configuración básica de filtros activos se trata del filtro activo pasabanda, el cual, como se observa en la figura, cuenta con dos elementos almacenadores de energía y por lo tanto se tratará de un filtro activo de segundo orden. En este caso, además, se observa que el amplificador operacional permanece configurado en modo inversor, lo que nos da la pauta de que podemos calcular la ganancia que tendrá el filtro como menos Z2 sobre Z1, donde Z2 es la relación paralelo entre C2 y R2 y Z1 es la relación serie entre R1 y C1. Por último, observamos una gráfica donde se compara la respuesta del filtro con sus correspondientes frecuencias de corte y el ancho de banda contra la respuesta a un filtro ideal. Filtros activos de mayor orden. Como se ha mencionado antes, a medida que aumenta el orden del filtro, la respuesta del mismo se asemeja cada vez más a la respuesta ideal. Es por ello que resulta de interés la construcción de filtros de orden superior, para lo cual, en el caso de filtros activos, existen dos configuraciones muy utilizadas: la configuración Sallen-Key y la de múltiples realimentación, también conocida como IGMF. Los filtros Sallen-Key son filtros donde el amplificador operacional se utiliza como una fuente de tensión controlada por tensión. Por lo tanto, esta configuración se caracteriza por tener un amplificador operacional con realimentación simple. Los filtros Sallen-Key también se denominan filtros con realimentación positiva o filtros con ganancia finita. Una característica que presentan es que son muy apreciados por su simplicidad, pero por otro lado son muy dependientes de la ganancia del amplificador. Los filtros IGMF operan también con un único amplificador operacional, pero disponen de múltiples realimentaciones. Son conocidos como filtros con realimentación negativa o filtros con ganancia infinita. Este tipo de filtros tiene mejor sensibilidad al no depender de la ganancia del amplificador, pero no son flexibles respecto a la tolerancia de componentes pasivos. En esta diapositiva encontramos a los filtros pasabajos, pasaltos, pasabanda y rechazabanda de segundo orden en configuración Sallen-Key. Podemos observar a cada circuito con su respectiva función de transferencia.
Por otro lado, encontramos a los filtros pasabajos, pasaltos y pasabanda en configuración IGMF. En esta diapositiva, al igual que en la anterior, observamos a cada circuito con su función de transferencia. Cabe destacar que si se desean sintetizar filtros de orden superior, siempre que el orden buscado sea par, se puede realizar una conexión en cascada de cualquiera de las configuraciones vistas de tantas celdas como sea necesario para lograr dicho orden. De esta forma se cumple que el orden del filtro es igual a 2n, siendo n el número de celdas necesarias. En el caso de que el orden deseado sea un valor impar, por ejemplo, de orden 3, se puede recurrir a conectar en serie un filtro pasivo de primer orden a uno de segundo orden, también de cualquiera de las configuraciones ya vistas. Filtros especiales. Dado que los filtros reales solamente pueden aproximarse en mayor o menor medida a la respuesta de un filtro ideal, y teniendo en cuenta que la función de transferencia elegida tipifica al filtro, podemos clasificarlos de acuerdo a la aproximación utilizada en la función de transferencia. Es así como surge esta clasificación de filtros en filtros Butterworth, filtros Chebyshev y filtros Bessel. Un filtro Butterworth tiene una respuesta plana en la banda de paso y una suave caída en la región de transición. La rapidez de la caída en la región de transición claramente aumenta con el orden del filtro. Normalmente se usa como un filtro para señales analógicas que van a ser muestreadas. La ganancia en estos circuitos está dada por la fórmula que ven acá. Y tenemos que es el módulo de la función de transferencia, que en este caso es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 más omega a la 2n, siendo n el grado del filtro. Para el caso de un filtro pasabajos, la respuesta en frecuencia obtenida para distintos n es la que se ve acá en la figura, donde vemos que el corte mejora a medida que aumenta el valor de n. El filtro de Chebyshev tiene una región de transición más pequeña que la de Butterworth para un filtro del mismo orden, pero presenta ripple o distorsión en la banda de paso. La pendiente de la zona de transición es mayor cuando aumenta el orden del filtro, pero aumentando el orden del filtro también aumenta el número de ripples en la banda de paso. La ganancia en estos circuitos está dada por esta ecuación, donde el módulo de la función de transferencia es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 más epsilon al cuadrado por c sub n al cuadrado de omega, donde epsilon es una constante real entre 0 y 1 y c sub n de omega es el polinomio de Chebyshev de grado n. Para el caso de un filtro pasabajos, la respuesta en frecuencia obtenida para distintos n es la que se observa en esta imagen. Observamos que el corte mejora a medida que aumenta el valor de n, pero también aumenta la distorsión en la banda pasante. El filtro de Bessel presenta variación lineal de fase en la banda de paso y por lo tanto tiene un retardo constante en ese rango. Una señal que pase por este filtro no tendrá distorsión en su forma, pero sí un retardo en la salida. La ganancia para estos circuitos debe ser una función que cumpla con estas dos condiciones en la banda pasante. Que phi de omega sea igual a menos tau por omega, donde tau es una constante de tiempo, y que el módulo de la función de transferencia sea igual a 1.
En esta figura se puede observar la respuesta en frecuencia de un filtro pasabajos Bessel y su comparación con la respuesta de los filtros pasabajo Butterworth y Chebyshev. Filtros digitales. Un filtro digital es un sistema que, dependiendo de las variaciones de señales muestreadas de entrada en tiempo y amplitud, realiza un procedimiento matemático, generalmente es el uso de la transformada rápida de Fourier, obteniendo en la salida el resultado de dicho procesamiento matemático. En el caso de que nuestra entrada sea una función impulso, nuestra salida se vería de esta forma. Dentro de las aplicaciones de estos filtros, encontramos que sirve para la separación de señales que fueron combinadas desafortunadamente, como son el ruido o interferencias provenientes de otros sistemas, también para la recuperación de señales distorsionadas, por ejemplo, al ser transmitidas, y para la síntesis de sonido, es decir, la creación de señales con espectros complejos a partir del filtrado de señales simples con filtros simples. El filtro FIR se caracteriza por ser un sistema no recursivo. Como no posee realimentación, la respuesta al impulso es de duración finita, ya que si la entrada se mantiene en cero durante L periodos consecutivos, la salida también será cero. Podemos observar en esta diapositiva el esquema de este tipo de filtros. La base de los filtros FIR consiste en conectar la entrada del filtro a una serie de retardos. El primero con solo una muestra de retardo, el segundo con 2, el tercero con 3 y así sucesivamente. De esta forma se amplifica o atenúa cada retraso con un factor de ganancia específico y finalmente se suman las salidas. Al organizar estas ganancias una detrás de la otra, se obtiene la respuesta al impulso del filtro. A esto lo podemos ver en la ecuación de diferencias que se expresa de esta forma, donde A sub k son los coeficientes del filtro. A partir de esta ecuación se puede obtener la función de transferencia del filtro. En estas figuras se observa la respuesta de un filtro FIR de segundo orden a un impulso. Sí, tenemos el impulso en la entrada y la respuesta del circuito a la salida. Algunas de las características de este tipo de filtro son las siguientes. Un filtro FIR puede ser diseñado para tener fase lineal, siempre son estables porque son hechos únicamente con ceros en el plano complejo. Los errores por desbordamiento no son problemáticos porque la suma de los productos en un filtro FIR es desempeñada por un conjunto finito de datos. Un filtro FIR es fácil de comprender y también fácil de implementar. Por otro lado tenemos los filtros I y R. Se trata de un tipo de filtro digital que tiene respuestas impulso de longitud infinita, es decir, que si la entrada es una señal impulso, la salida tendrá un número infinito de términos no nulos, lo que significa que nunca va a volver a estar en reposo. Para que la respuesta impulso se extienda por un tiempo infinito, la salida del sistema debe ser conectada al mismo sistema para generar una recursión, en donde en cada nuevo instante la salida esté determinada por la o las salidas previas. Su funcionamiento es similar al de los filtros FIR, pero además de utilizar retrasos para los valores a la entrada del filtro, toma también los valores de la salida, les aplica una nueva cadena de retrasos y los realimenta a la entrada del filtro. Podemos observar entonces cómo queda expresada la ecuación de diferencias y por supuesto también la función de transferencia para este tipo de filtros. En estas figuras se observa la respuesta de un filtro IIR de primer orden a un impulso. Tenemos la función impulso en la entrada
y vemos cómo responde el circuito al generar la salida. Para terminar, dentro de las características de este tipo de filtro, podemos encontrar que requieren menos memoria y menos instrucciones para implementar su función de transferencia, que presentan un comportamiento de desplazamiento de fase en la banda pasante que es altamente no lineal. Por lo tanto, si se desea una respuesta de fase lineal, se debe realizar un filtro FIR o se puede aplicar alguna técnica como el filtrado bidireccional para lograrlo. Tiene posibilidades de ser inestable. Se debe determinar que todos los polos del filtro residan dentro del círculo de radio unitario. Y las posibilidades de desbordamiento de los resultados en las operaciones realizadas deben ser consideradas, ya que un filtro IIR se implementa mediante sumas de productos que están basadas en una suma infinita. Y eso es todo de filtros por parte nuestra, así que muchísimas gracias.